Hola, hola a todos, bienvenidos a la Mágica Escuela de Theremin. Yo soy Veronique y el día de hoy vamos a hablar de calibración. ¿En qué consiste exactamente y cómo se calibra un Theremin y para qué? El día de hoy se los voy a explicar en este video. La calibración es un procedimiento técnico a través del cual vamos a definir el rango de alcance y el comportamiento del campo de nuestro Theremin. Y para esto es necesario hacer algunas diferencias. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que existen distintos modelos de Theremin, por lo cual la calibración también va a variar según el modelo que tengamos con nosotros. Empezaremos hablando de los modelos analógicos, como el Moog Either Wave o similares. En general, la calibración consiste en un ajuste interno dentro del instrumento y lo que vamos a hacer es regular el alcance, como les decía, el comportamiento de los osciladores. En el caso de los Theremins analógicos como la serie Moog Either Wave, vamos a tener un oscilador que va a controlar el comportamiento del campo de la antena de volumen, habitualmente asociado con la mano izquierda. Y en el caso del campo de la antena del pitch vamos a tener dos osciladores, uno fijo y uno de valor variable, que van a regular el comportamiento de este campo y a veces vamos a tener que reajustarlo. En el caso de los Theremins digitales, que pueden ser el Moog Theremini o el Moog Clarabox, solo para dar algunos ejemplos, el proceso de calibración va a ser un proceso digital que vamos a requerir ajustar con cierta frecuencia. En el caso del Moog Theremini prácticamente lo vamos a hacer cada vez que empecemos a tocar o previo a tocar. En todo caso, puede ser un protocolo que necesitemos ajustar con bastante frecuencia. La diferencia con los Theremins analógicos es que la calibración en el Moog Theremini es un protocolo de 4 pasos en donde el instrumento nos va a pedir que nos acerquemos a la antena del pitch, que nos alejemos de ella y que setiemos la relación de distancia entre mi posición más cercana a la antena y la más lejana para establecer de manera digital y por ende bastante rígida nuestra primera nota, la más grave, y la última nota, y esto no va a variar y vamos a poder trabajar con esto como base. De la misma manera, el instrumento nos va a pedir que acerquemos la mano a la antena de volumen, que la alejemos al máximo que vamos a querer tocar, y de esta manera vamos a escanear de alguna manera el espacio para que el comportamiento del instrumento responda a estos comandos. Lo que quiero dejarles claro es que el requerimiento para calibrar un instrumento va a variar según el modelo que tengamos. En el caso del Moog Theremini, el protocolo, que puede ser algo engorroso, es algo con lo cual debemos familiarizarnos sí o sí. Incluso dentro de los seteos podemos regular el tiempo de espera para que sea más rápido una vez que ya estamos acostumbrados a este procedimiento antes de siquiera pensar en afinar nuestro instrumento. Como ya lo habrán entendido, la calibración tiene que ver con elegir el comportamiento y la respuesta de las antenas para el trabajo del espacio o del campo de cada una de ellas. Es decir, si un instrumento está fuera de calibración, nos va a ser muy difícil trabajar con él porque los campos no van a responder de manera adecuada. ¿Cómo saber si necesito calibrar mi Theremin, en particular si tengo un Theremin Either Wave? Pues bien, el primer indicio para saber si necesitan calibrarlo, volver a calibrarlo, es cuando tratan de afinar el instrumento con la perilla del pitch y curiosamente no logran el resultado requerido, o no pueden comprimir el campo o no lo pueden abrir más. Es probablemente porque hay que ajustar los osciladores para lograr esta relación, esta función que existe entre la distancia y el sonido. Cabe aclarar que si necesitan volver a calibrar su Theremin analógico, un Moog Either Wave, van a tener que abrir el instrumento. Por eso no les recomiendo que intenten hacerlo de manera improvisada. Si no saben hacer este procedimiento, acudan a un técnico electrónico o a un thereminista profesional que sepa hacer esto,
porque sería muy fácil que arruinen totalmente el circuito y que quede aún peor de cómo estaba, así que por favor no traten de hacerlo por su cuenta si no tienen ni idea. Van a tener que abrir el instrumento y gracias a la herramienta de calibración que habitualmente viene con el instrumento, vamos a poder ajustar cualquiera de los 3 osciladores involucrados en esta tarea. Bueno, como habrán podido entender, la calibración es un proceso delicado que va a tener efecto sobre el campo de las antenas. Dependiendo del modelo que ustedes tengan, va a ser más o menos complejo que puedan hacerlo ustedes mismos. Pero es algo que pueden aprender eventualmente más adelante. Si les interesa el tema, pueden consultarme, preguntarme alguna cosa y compartir sus experiencias como siempre. Me encanta escucharlos. Así que me despido por el día de hoy y les mando un beso y hasta pronto en un próximo capítulo, episodio, video aquí en la Mágica Escuela de Theremin. ¡Chao!